Tras esta pequeña pausa publicitaria seguimos con Zona Oculta y ahora lo hacemos de la mano de José Manuel García Bautista. Muy buenas noches, amigo, ¿qué tal? ¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches. Hoy traes un tema que a muchísima gente, yo me incluyo, le da un poco de miedo, ¿no? Eso de obtener una psicofonía que difícilmente se obtienen, no es algo que se obtenga comúnmente cuando vamos a un sitio y colocamos una grabadora, pero que cuando se obtiene sí que al escucharlo se eriza a uno el vello, ¿eh? Efectivamente, el fenómeno de la psicofonía siempre es un fenómeno inquietante, sobre todo por la posibilidad que hay de contactar con esos otros mundos, ¿verdad? Contactar con ese otro lado. Para unos, esas inclusiones podrían ser las voces de las personas fallecidas, de los seres fallecidos, y para otros, pues simplemente pueden ser reverberaciones, permanencia en el tiempo de lo que es un sonido. Sin embargo, desde que Jürgenson, allá por la década de los 50, logró la primera inclusión de una forma accidental, pues el fenómeno ha progresado muchísimo y son muchos los especialistas que han dedicado horas y estudios a tratar de desvelar este apasionante enigma. José Manuel, lo primero, ¿qué consideramos una psicofonía? Porque recuerdo que hace unos años las recogidas por grabadoras digitales y tal estaban como un poco mal vistas. Había gente que tampoco entendía el por qué estaban mal vistas. Y había otro tipo de personas que decían que no, que tenían que ser con grabadoras antiguas de cinta, por el magnetoscopio y demás. No sé a día de hoy si se siguen considerando ya todas psicofonías. Fíjate que con el transcurrir del tiempo, evidentemente, las primeras psicofonías se lograban mediante sistemas de bobina abierta. Sistemas de bobina abierta que, bueno, por detrás como atrezo tienes algunas y que implicaba todo lo que era poner esa cinta, ese soporte férrico en un sistema que era bastante bueno, innovador en su día, pero que metía una gran cantidad de sonido, el cabezal, el rozamiento se deterioraba con el tiempo. Cuando surgieron los sistemas digitales, hubo las primeras pegas con respecto a grabar sobre un soporte de disco duro, sobre si era MP3, si era WAV. Evidentemente, el mejor sistema es WAV, puesto que no recorta los picos, los valores de pico de un audio. Pero hoy día la consideración que tiene un sonido que se graba como si fuera una inclusión, pues prácticamente ya todos, salvo los puristas, pues tienen el concepto unificado en cuanto a una psicofonía obtenida bajo soporte magnético, es decir, una cinta, y una psicofonía obtenida bajo disco duro, pues viene a ser prácticamente lo mismo. Me alegra de que se haya impuesto un poco la era digital sobre algunas personas que, como ya decíamos, seguían manteniéndose un poco en el pasado. Ambas son válidas, al menos en mi parecer, y no son frecuentes en ninguno de los dos métodos, así que hay que usar el más lógico, el más nuevo, el más novedoso y el que más calidad de audio nos da finalmente, que vienen a ser las digitales, como bien dice, en WAV. José Manuel, al menos hasta donde yo conozco, cuando hacemos una sesión de psicofonía, se conocen dos tipos. Unas donde se le van haciendo preguntas a la grabadora y quizás en alguna ocasión se obtenga alguna respuesta, y otras donde dejamos la grabadora en un sitio aislada y te alejas durante un tiempo y después la recoges y observas los resultados. Los dos tipos son iguales de válidos, las dos se consideran psicofonía. Sí, las dos, todo lo que sea un registro, una inclusión psicofónica que se obtiene bajo un sistema seguro de grabación, es decir, cuando tenemos la seguridad que aquello que estamos grabando, que el sonido que hemos obtenido no se debe a una voz de pasillo, una voz en tercer plano, diferentes impurezas que puede tener la grabación y que puede llevar al equívoco. Da igual en el sentido de hacer una pregunta cada 3 minutos y esperar una respuesta que se puede obtener o no. Y también, bueno, pues nos podemos encontrar con una segunda parte
que es aquella en la que se deja una grabadora durante un periodo estimado de unos 20-25 minutos en un determinado lugar que se sabe que está encantado, que tiene un presunto encantamiento, que tiene una alta probabilidad de grabar fenómenos paranormales, y a partir de ahí, pues lo que nos encontramos es que esas inclusiones pues deben de ser verificadas. Hay algo que es importante, que es el sonograma. Todas las psicofonías tienen una curva por el que se identifica si es una voz humana o no, que es una primera prueba, cuando se analiza un primer patrón. La voz humana se mueve entre 20 y 20.000 hercios, y a partir de ahí, pues todo lo que queda fuera, evidentemente, implica ese margen de dudas que debe de plantearnos. El sistema es indistinto cual utilicemos, siempre y cuando se obtenga el resultado final, que es una psicofonía ideal. Bueno, ideal la psicofonía es grabarla con un micro externo que esté incluido dentro de una jaula de Faraday. Hay quien incluso ha utilizado campanas de vacío, evidentemente eso no está al alcance de cualquiera. No valen los tuppers estos que se utilizan, que se hace el vacío, eso no vale. Pero sí es verdad que, bueno, que últimamente lo que sí se está utilizando mucho son jaulas de Faraday, que lo que hace es que aírla de todo lo que son posibles inclusiones sonoras, es decir, captar ondas, como pudiera ser una radio o un teléfono, y a partir de ahí, bueno, pues se tiene un cierto nivel de seguridad que lo que hemos obtenido es realmente válido. Perfectamente explicado, perfectamente introducido en el tema, pero hoy, a diferencia de otros días, vamos a dejar de hablar nosotros y vamos a ir comentando estas psicofonías que tú, a lo largo de tu historia y de todas tus investigaciones, has ido obteniendo. ¿Te parece si pedimos a realización que vaya poniendo la primera, la escuchamos y a posteriori la comentas donde la obtuviste y demás, ¿vale? De acuerdo, sí, sí. Bueno, el sonido es muy gutural, como si alguien estuviera intentando hablar, ¿no? Fíjate que psicofonías obtenidas, no todas son mías, yo voy a haceros el matiz, pero esta psicofonía fue obtenida por el grupo Omega en Granada, en la Diputación de Granada, en aquellos almacenes Woolworth tan conocidos, y dice: una compañía tengo guardada en la lengua, os arrepentiréis, que se cree identificar con el padre Benito. El padre Benito se supone que era un señor que se aparecía en aquella misma diputación, que antes había sido un edificio con fines religiosos, y que incluso los miembros del grupo Omega tuvieron la oportunidad de ver. Allí se producía, por ejemplo, un fenómeno de inversión en las plantas, donde la fotosíntesis era inversa, se captaban ruidos, se grabaron bioluminiscencias, y finalmente pues esta psicofonía escalofriante, que publicó incluso El Ideal de Granada un amplio artículo sobre lo que ocurría en la antigua Diputación, en la calle Mesones, y que, bueno, aunque es muy gutural, como tú bien comentabas, sí es verdad que bueno, no hay lugar a dudas con respecto a lo que fue la grabación obtenida por este grupo, que dicho sea de paso es uno de los grupos históricos, era uno de los grupos históricos de Granada. Ya decíamos que, bueno, llegar a una sala de edición, postproducción y escuchar eso debe ser cuanto menos inquietante, entiendo, también para el equipo que obtiene un resultado como este. Es complicado, muy complicado, porque sobre todo, date cuenta que tras una noche de infarto en la que te autorizan a pasar una noche en una delegación, un organismo oficial, y Que ya no es grabar, fácil, que ya eso ya no es fácil. y menos en los tiempos de los que estamos hablando, es decir, es muy complicado, y obtener, bueno, pues los resultados en general que ellos obtuvieron y esta psicofonía, pues es un auténtico éxito. Pasamos a la siguiente y vamos a escucharla.
Bueno, otra que se oye clarísimamente, José Manuel. Sí, es un fraude, fíjate. Claro, es que Esta, se escucha muy, muy bien. ¿Cómo se para, diferencia un fraude? principalmente por la curva acústica que tiene. Ujú. Hay psicofonías que simplemente son una línea y esta psicofonía concretamente se correspondía con un patrón de voz humano. Independientemente de ello, la autora de este fraude, Carmen Castro, en el Palacio de Linares, que hay que decir que está grabada, o en Casa de las Américas, Madrid, pues graba dos psicofonías, una es esta, bueno, falsifica dos inclusiones psicofónicas, una es esta, y otra también está relacionada con Raimunda, y que se viene un poco a aprovechar de lo que era la leyenda del Palacio de Linares, Claro, donde el marqués, bueno, había tenido una hija con su hermanastra sin saber que era su hermanastra, y al parecer la habían enterrado en el jardín, bueno, un auténtico drama que dio todo tipo de investigaciones en aquel lugar, investigaciones muy importantes donde estuvieron buenos amigos como Lorenzo Fernández Bueno, como Iker Jiménez, como Fernando Jiménez del Oso, es decir, todos estuvieron y pasaron por allí y obtuvieron diferentes inclusiones que no deben empañar la realidad de un caso, porque, bueno, pues esta señora, Carmen Sánchez de Castro, pues falsificara esta psicofonía, que yo he querido incluir, porque también es bueno claro, que escuchemos este tipo de sonidos para que sepamos diferenciar y sobre todo para que sepamos que la picaresca siempre está presente. claro. No es oro todo lo que reluce tampoco en este mundillo y bueno, quizás buscando fama o dinero, no se sabe muy bien qué, pues también hay gente que intenta entrar de esa manera que al final siempre se acaba descubriendo que nos está intentando mentir, ¿no? Efectivamente. Pues pasamos a la siguiente psicofonía. José Manuel, he de decir que esta es una de las primeras psicofonías que yo oía. Yo no sé qué edad tendría, pero yo era muy, muy jovencito, ¿eh? Y recuerdo además con el amigo que lo escuchaba por internet de aquellos años donde los modems hacían ruidito para conectarse. O sea, que Pues tiene unos años. esta es la segunda psicofonía del Palacio de Linares, la que completaba la primera que hemos escuchado de mi hija Raimunda, también es un fraude, pero que en su día era muy común escuchar en las cintas que daban, bueno, revistas como por ejemplo Más Allá. Fíjate, yo las leía de más joven y luego me acabé convirtiendo en un articulista habitual de Más Allá, ¿verdad? Pero sí es verdad que estas psicofonías del Palacio de Linares, junto con aquel famoso mensaje del alcalde de Madrid, de Tierno Galván, que bueno, también resultaba a través de un medium y era poco creíble, bueno, pues también me han acompañado a mí en mi infancia y yo creo que a ti, a mí y a la mayoría de los investigadores que han tenido la ocasión de ponerse por primera vez en la pista de un registro psicofónico. La verdad que esta me trae muchísimos recuerdos de mi infancia porque ya te digo que no sé de qué año será, pero calculo que de los 2000 y muy poco. Si es que es del Y antes, 2000. y antes también, Y del antes también, 94, claro. 94, 90, Claro, fíjate. claro, claro que sí, claro que sí. Esa es precisamente la época que yo recordaba. Pasamos a la siguiente psicofonía a ver con qué nos sorprende. Un patrón totalmente diferente al anterior, ¿no, José Manuel? Totalmente, porque aquí vemos perfectamente cómo se trata una psicofonía grabada con cinta, una cinta, en este caso un registro psicofónico bajo soporte magnético, y cómo en traspasar por un equipo amplificador distorsiona la psicofonía, pero se graba perfectamente una voz que dice Roberta, Roberta, pero como si fuera un resorte dentro de la grabación. Sin embargo, ahí está.
un ejemplo de psicofonía extraña, pero registro psicofónico auténtico, sin duda. Grabada en el edificio Viandas, en el restaurante de los fantasmas, que sabe que existe en Sevilla, ese famoso restaurante en la calle Arguijo, en la Boca Calle, con calle La Araña, justo frente a la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, y que proporcionó tantas y tantas horas de investigación, de polémica y de misterio. Un sitio donde podríamos intentar ir, José Manuel, no sé si será fácil o no, pero seguramente dé muchísimo de qué hablar aquel sitio, porque incluso María Mena, nuestra compañera de la otra cara de la noticia, a micrófono cerrado y fuera de cámara, me ha comentado alguna que otra cosa que le ha ocurrido simplemente observando el lugar y con más testigos, o sea que no estaba ya sola. Sí, han ocurrido hechos extraños, sobre todo, fíjate, yo hubo un momento en el que ahora se dedica a la restauración de nuevo, pero cuando ha estado cerrado, que ha estado cerrado aproximadamente 2 o 3 años, en una de mis habituales rutas por el centro, paraba en la puerta, ya que, bueno, aquello estaba cerrado, y en más de una ocasión ha habido personas que han podido ver gente dentro, evidentemente de que no existe, y también incluso escuchar porrazos que venían del interior como si llamaran de dentro afuera. Fíjate qué curioso, Es un Dani. sitio con muchísima historia, muy cargado y que nunca, o sea, el que lo compra o el que se hace dueño acaba cerrando el negocio. Vamos a la siguiente si Total. te parece. Esto también es bastante curiosa, José Manuel. Sí, estas son del grupo de psicofonías de Sinesio Darnell, que era uno de los grandes experimentadores en materia psicofónica que dio este país, y donde muchas veces, fíjate, un ente de ese otro lado, de esa otra dimensión, puede estar perdido y preguntarse por el lugar en el que se encuentra. Sin ir más lejos, esta misma pregunta, ¿yo qué hago aquí? Es una voz como infantil que parece quejarse y que simplemente ignora dónde está. Pueden sentir miedo, terror, pueden pedir ayuda o simplemente tener tanto miedo como tenemos nosotros cuando nos enfrentamos a esas otras realidades. José Manuel, una pregunta. ¿Alguna vez ha ocurrido que gracias al registro de una psicofonía se haya resuelto algún caso? Oficialmente no. Oficialmente no. Oficiosamente sí se han puesto sobre la pista a personas que han tenido bueno, un determinado suceso en casa que ha acabado con una muerte y años después, pues investigando, esas voces han marcado un lugar, un sitio, han señalado una persona y al final el peso de la culpa acaba cayendo tanto sobre la persona que se ve sumida en tantos remordimientos que acaba confesando. Digamos que es un desencadenante, desemboca en. Directamente no, pero sí es verdad que ha tenido alguna relación, es cierto. Curioso también. Vamos a la siguiente psicofonía. Esta es un susurro, José Manuel, muy espeluznante. Muy sutil, que dice soy yo, que está grabada en Albacete, en la Diputación de Albacete, por el equipo volante de la revista Enigma, por José Luis Tajada, por Fernando Rosillo, por Ismael Tajada, por Iker Jiménez, por Fernando Jiménez del Oso, por Lorenzo Fernández Bueno, que todos fueron a investigar allá, un lugar que tiene muchísima historia, como hay otros muchos casos en Albacete, como por ejemplo el Palacio de Mano Cortada, Margarita Ruiz de Liori, y se grabó tras una escalera donde precisamente decían que se aparecía un niño, una niña, en cualquier caso un fantasma infantil, y pueden grabar una voz infantil que dice soy yo. Fíjate cómo muchas veces cuadra la historia paranormal con las inclusiones que se tienen de un lugar. Curioso cuanto menos. Pasamos a la siguiente psicofonía.
Yo aquí, he de decir, José Manuel, que yo aquí no oigo absolutamente nada. Es un susurro bastante fuerte que dice Sepultura, pero está grabada en este caso en la antigua cárcel real de Sevilla, en la calle Sierpe, Ujú. y lo que tenemos precisamente es ese registro que dice Sepultura en un lugar en el que era antigua cárcel real, que se encuentra en uno de los sótanos del edificio y que, bueno, fíjate qué curioso, había veces en los que las personas eran encerradas allí, cogían una enfermedad tipo la peste y tapiaban directamente la puerta de la celda, con lo cual la celda se convertía en su sepultura. Fíjate cómo guarda una relación tan interesante y bueno, una psicofonía que no tiene tanto tiempo, que es del año 2001 y que nos viene a contar un poquito, si lo investigamos, la historia de un lugar. O sea que también guarda esa relación, como decíamos antes, del niño, de la historia, con esa obtención de la psicofonía, que es algo también que, como decías antes, sucede muchísimas veces. Pasamos a la Efectivamente. siguiente psicofonía. Aquí hemos escuchado varias, José Manuel. Uh-huh. Todos son nombres, porque en muchas ocasiones, bueno, tú lo has tenido la oportunidad de vivir, en alguna que otra ocasión conmigo, Ujú, en las que hemos ido a un determinado lugar y nos han llamado o han ujú. dicho nombres, y nombres que luego pueden coincidir o no con las personas que han ido. Aquí simplemente este paquete de psicofonías para que un poco veamos cómo efectivamente nos podemos encontrar con esas voces que muchas veces te llaman por tu nombre, Ángela, Bernard, Andrea, y que viene a demostrar que es un fenómeno inteligente y que a veces parece que está en conexión con este lado nuestro, este otro lado de la vida. No sé, José Manuel, si en alguna ocasión te han mencionado a ti o has obtenido alguna psicofonía donde se te llame a ti. En dos ocasiones, en la Facultad de Bellas Artes, con el equipo de Luis Mariano Fernández, y en el convento de Santa Clara, mientras que grabábamos un documental sobre fotografía, no tiene nada que ver con misterio, y se grabó una psicofonía que dice Bauti, que tú sabes que a mí me Ujú, llaman muchas veces por mi apellido, ujú. y bueno, acortado, y llamaban precisamente a Bauti. Es muy curioso, pero sí, he tenido la oportunidad de vivir también ese fenómeno de llamarme. Y entiendo, José Manuel, que esto, por mucho que nos guste el tema, te rompe un poco los esquemas, ¿no? Sí, es complicado, te rompe los esquemas, sobre todo te lleva a preguntarte muchas cosas que no tienen respuesta. Claro. Y eso es realmente lo complejo. Ujú. No poder responder a este tipo de cuestiones que, sin embargo, pueden llegar a convertirse en algo trascendental, nada más y nada menos que si hay vida después de la muerte. Fíjate qué importante. Claro. Bueno, quizás la ciencia algún día pueda responderlo. Mientras tanto, vamos a seguir escuchando psicofonía. ¿Dónde registrabas este audio? Centro Andaluz de Teatro, en la calle San Luis de Sevilla, ya hoy no tiene ese uso, pero Una donde calle había una también cripta, cargada, ¿eh? exactamente, es un sitio difícil. Y allí precisamente en los sótanos, en la cripta, es donde tengo la oportunidad de grabar una psicofonía que, fíjate, otros históricos dedicados a estas tareas también han tenido la oportunidad de grabarla. Y bueno, tengo miedo. Parece que no es la única entidad que en esta ocasión fue capaz Ujú. de hablar o fue capaz de transmitirnos ese sentimiento. Perfecto. Vamos a continuar, vamos a ir escuchando ya las últimas. Bueno, no es que sea claro, es que es clarísimo. Contestador automático, una suegra que no quiere ser enterrada de una determinada forma, con elementos religiosos, se la entierra con elementos religiosos y cuando llegan del entierro la familia, el contestador tenía una llamada
Y esa llamada desde el otro lado era la suegra que decía Furcia, Furcia, Furcia. Impresionante. Impresionante, inquietante y se nos acaban los calificativos para un caso como este. Que, bueno, y entiendo que se quedó registrado en las típicas cintas de estos teléfonos antiguos que tenían el contestador, que esto habrá muchísima gente a día de hoy que no sepa ni que existió. Efectivamente, cintas pequeñas que se quedan registradas, que son el mejor elemento y que dejó una inclusión tan clara como esta, como a veces también nos dejan otros tipos de inclusiones igualmente sorprendentes. Curiosísimo este y todos los casos y todo este recorrido que hemos hecho por las psicofonías aquí en España, José Manuel. Se quedan muchísimas en el tintero, pero se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, amigo. Compañero, muchísimas gracias y otro día seguimos. Otro día seguimos. Un abrazo enorme. Un abrazo. Y hasta aquí el programa de hoy de Zona Oculta. Espero que hayan pasado un buen rato y quizás algo de terror con estas últimas psicofonías que nos traía el amigo José Manuel García Bautista. Dentro de 7 días la cita aquí con nosotros, con Zona Oculta.